Y bueno, después sigue la Revolución Americana. En ese entonces Reino Unido pues poseía las 13 colonias que pues así se llamaba antes Estados Unidos en la costa oriental de Norteamérica. Las 8 colonias del norte pasaban su pujanza en la industria y el comercio y estaban lideradas por una rica burguesía, mientras las 8 del sur eran agrícolas basando su riqueza en plantaciones de algodón, tabaco y arroz trabajadas por esclavos de color. Estas colonias protagonizarían a finales del siglo XVIII una revolución basada en su independencia del Reino Unido y su constitución como la República Liberal de los Estados Unidos de América. Las causas fueron ideológicas, políticas y económicas. Pero voy a empezar por las ideológicas. Estas se basaron en la difusión de las ideas ilustradas, destacando en este ámbito la figura de Thomas y su obra Common Sense, que promovió la independencia con sus ideas. Las causas políticas se resumen en la falta de representación de los colonos norteamericanos y en el Parlamento británico. Como causas económicas se destaca mucho la existencia del denominado Pacto Colonial, que impedía el libre comercio. Como desencadenantes de la Revolución Americana habría que señalar la Guerra de los 7 Años entre franceses y británicos, cuyos costes el rey inglés Jorge III intentó hacer pagar a los colonos mediante nuevos impuestos. Los colonos se negaron a pagar, si no conseguían ningún tipo de representación en el Parlamento británico, pues provocaría y pasó la rebelión en Boston, al entregarse el monopolio de la venta del té a la Compañía de las Indias Orientales denominado el Motín del Té de Boston, que llegó al gobierno inglés a cerrar el puerto de Boston. Después, la revolución y guerra de independencia de Estados Unidos, la represión inglesa que provocó motín de té de Boston provocó la solidaridad entre los colonos norteamericanos, cuyos representantes se reunieron en el primer Congreso Continental en 1777. El segundo Congreso Continental aprobó la Declaración de Derechos del Hombre de Virginia y finalmente el 4 de julio de 1776 se convirtió pues en la fiesta nacional de los nacientes de Estados Unidos. Provocó la Declaración de la Independencia, redactada por Thomas Jefferson. Esta declaración justificó la independencia al legitimar el derrocamiento de los gobiernos injustos. En paralelo al proceso revolucionario se desató la guerra de independencia de Estados Unidos, que enfrentó a los británicos contra los colonos, encabezados por George Washington. En la primera fase los británicos vencieron a los 8 colonos, que acabaron por imponerse en una segunda fase con las victorias sobre los ingleses en Yorktown. Esta victoria fue facilitada por el apoyo de los colonos recibido por Francia y España. La Constitución americana terminó el conflicto. Las 13 colonias decidieron transformar los artículos de la Confederación y la Unión Perpetua en una constitución que establecería un texto legal base para el nuevo Estado elaborado por una asamblea representativa. La nueva constitución fue aprobada en 1787 y entró en vigor en el 89 de ese mismo año. En 1791 la Constitución se empleó con una carta de deseos formada por 10 enmiendas. La Constitución, formada por 7 artículos, estableció la organización de los Estados Unidos de América como un Estado federal republicano. Además recogió la separación de los 3 poderes. Legislativo, que residía en el Congreso de Estados Unidos, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. El Congreso era elegido por sufragio universal, masculino, directo, y tenía como funciones aprobar los impuestos y los presupuestos. El Poder Ejecutivo tenía al frente un presidente elegido por sufragio universal masculino indirecto por 4 años. Sus funciones pues eran nombrar al gobierno, tener el mando supremo de los ejércitos y promulgar las leyes y ejercer el veto. El Poder Judicial está encabezado por un Tribunal Supremo formado por 6 miembros nombrados por el presidente y cuya tarea era velar por la constitucionalidad de las leyes.